¿Qué harías si trabajas la tierra toda tu vida, pero nunca puedes llamarla tuya? Ese fue el drama de miles de campesinos antes de 1968. Y hoy te contamos su historia. Para entender el movimiento campesino que estalló entre 1930 y 1968, debemos mirar más atrás. Según López y Barnechea, desde la colonia, las comunidades indígenas resistieron el despojo de sus tierras, enfrentando el poder de los hacendados. Ya en la República surgieron rebeliones contra el gamonalismo, aunque la mayoría fueron sofocadas. Cueta y Contreras explican que durante la República Aristocrática, el campesinado vivía bajo sistemas de servidumbre como el pongaje y el yanaconaje, que limitaban su libertad. Como señala Monsalve, el onceño de Leguía modernizó las ciudades, pero en el campo los gamonales mantuvieron el control. Las protestas comunales eran aún aisladas. Murray advierte que la concentración de tierras generó tensiones profundas en la sierra, y Craig documenta que en la convención los campesinos trabajaban gratuitamente y entregaban parte de sus cosechas. Fue en los años 30 cuando estas resistencias dispersas comenzaron a convertirse en un movimiento organizado que transformaría el campo peruano. Y ese despertar se manifestó en las primeras protestas significativas. En la década de 1930, el campesinado dio un paso decisivo. Pasó de resistencias dispersas a protestas más significativas. Ya no se trataba solo de defender tierras comunales, sino de cuestionar abiertamente el sistema de haciendas, aquel sistema que, según María Murray, reflejaba la colonialidad del poder, una estructura que mantenía al campesino subordinado y sin acceso a justicia. A su vez, Wesley Craig añade que los campesinos debían entregar parte de sus cosechas, realizar faenas gratuitas y comprar en tiendas del propio hacendado. Todo ello los condenaba a la dependencia y la pobreza. Y fue precisamente esa injusticia la que José María Arguedas denunció con crudeza al escribir El sueño del Pongo, donde un humilde sirviente es humillado y tratado como un objeto, encarnando así siglos de servidumbre y desigualdad. Tras esa realidad, en regiones como Cusco, Ayacucho y Puno surgieron huelgas y levantamientos que, aunque fragmentados, fueron las primeras manifestaciones de una organización más consciente, pues, como lo recuerda Hugo Blanco en una de sus cartas a José María Arguedas, esas luchas fueron las semillas de un movimiento mayor. Aunque en su momento el Estado respondió con represión para proteger a los hacendados, estas protestas marcaron un punto de quiebre, pues por primera vez los campesinos no solo resistían, sino que empezaban a organizarse para transformar con verdadera valentía su destino. Y de esas primeras protestas surgió la organización sindical. Durante las décadas de 1940 y 1950, el movimiento campesino en el Perú comenzó a fortalecerse. En regiones como la Convención, los campesinos formaron sindicatos agrarios para erradicar el pongaje y exigir condiciones laborales más justas, como una mejor remuneración y el respeto a la jornada de trabajo. Según Craig, estos sindicatos dieron al campesinado formas concretas de lucha, como la organización formal, los petitorios colectivos y las huelgas, que fortalecieron su capacidad de negociación frente a los hacendados. Con el tiempo, estas organizaciones se articularon en federaciones regionales y nacionales, logrando que las demandas rurales ganaran fuerza política. Sin embargo, la respuesta estatal fue contradictoria, ya que mientras reprimía las movilizaciones, intentaba contener la tensión social mediante reformas legales. En ese contexto, en 1947, se promulgó la Ley del Yanaconaje, que buscaba regular el trabajo agrícola y eliminar los abusos de servidumbre. Aunque mantuvo intacta la estructura de poder de los hacendados, su aplicación fue limitada y evidenció la necesidad de una transformación agraria más profunda, la cual se expresaría con fuerza en las tomas de tierras de la década de 1960. En los años 60, los campesinos ya no esperaron más. Según Murray, 2019 se produjeron cientos de tomas de haciendas en distintas regiones del sur andino, especialmente en Cusco, Puno y Ayacucho, impulsadas por sindicatos y comunidades cansadas de la indiferencia estatal. Ya no luchaban solo por tierras, sino también por justicia. En el Valle de la Convención, en el departamento del Cusco, el estudio de Wesley Craig, 1968,
muestra cómo bajo el liderazgo de Hugo Blanco los campesinos organizaron huelgas, marchas y comités de autodefensa. Por primera vez se enfrentaron a hacendados y soldados en condiciones más igualitarias. Nuestra fuente primaria lo confirma. En 1969, desde la cárcel, Hugo Blanco escribió a José María Arguedas, recordando cómo los campesinos gritaron en quechua contra los gamonales en la Plaza de Armas del Cusco. Esta carta revela que la lucha no era solo económica, sino también cultural y política. Arguedas, en 1964, describe en su obra Todas las Sangres el despertar del mundo andino, cuando los hombres de la puna, tras siglos de silencio, comienzan a hablar con la voz del trueno. Imagina que simboliza el paso del mutismo ancestral a la acción colectiva. Finalmente, como concluye Murray 2019, esas acciones derrumbaron el poder de los terratenientes y abrieron el camino hacia la reforma agraria de 1969. Al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Finalmente, después de décadas de lucha, el campesinado comienza a tener voz propia en la historia, pues su voz se volvió indispensable para forjar un país más justo. Hoy, el desafío es reconectar con esa voz campesina en un Perú que reclama equidad. Según un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las regiones más desiguales del país siguen siendo Cusco, Puno, Ayacucho y Huánuco, donde las brechas de acceso a servicios básicos y recursos sostenibles continúan profundizando las diferencias regionales. Esto confirma que la historia del movimiento campesino no es un capítulo concluido, sino una alerta vigente. Las mismas estructuras históricas de exclusión, concentración de tierras, falta de respaldo estatal, machismo rural se manifiestan hoy con nuevos rostros. Sin embargo, hay señales esperanzadoras. Jóvenes que asumen una mirada crítica frente al mundo y buscan transformar su entorno, mujeres que lideran cooperativas y movimientos rurales, y comunidades que rechazan la minería depredadora y exigen consulta previa real. El campesinado peruano está construyendo una nueva narrativa, ya no como objeto de políticas impuestas, sino como sujeto activo que transforma las realidades locales y aporta su sabiduría ancestral a los desafíos del presente, porque cuando caminamos hacia el futuro, esa voz ancestral, la que emergió de cientos de protestas, sindicatos y tomas de tierra, sigue encendida y presente. De esta manera, el movimiento campesino nos enseñó que la tierra no es solo propiedad, sino Es vida, es identidad, es dignidad, Es sustento. es esperanza. Esa elección sigue viva y nos invita a construir un futuro más digno y justo.